Khan la miró, pero no la vio. En su mente solo quedaba la desesperación de salvarse a sí mismo. Las luces parpadearon de nuevo. El eco de los golpes distantes sonó una vez más, ominoso, como un presagio que nadie estaba escuchando. Algo se movía en las sombras. Algo se acercaba. Pero Khan no lo sabía. No quería saberlo. No podía cargar con otra verdad. Y así, en el frío agonizante de ese corredor, tomó su decisión. Una decisión sin coraje. Una decisión que marcaría a Uzi más profundamente que cualquier ala atravesando su cuerpo. El silencio se tensó como un alambre oxidado a punto de romperse. De repente, en el corredor saturado de vapor frío, comenzaron a escucharse unos pasos, lentos, medidos. El sonido de suelas pesadas reverberando con un eco firme, casi metódico, entre el laberinto de paredes de metal y niebla que parecía tragarse todo. El golpeteo de esos pasos solitarios no pertenecía a ninguno de ellos. N giró ligeramente su cabeza, sus sensores tensándose en todas direcciones, sintiendo algo que no lograba racionalizar. Una advertencia primordial, una punzada de instinto en lo más profundo de su programación. Peligro. Uzi, aún colgando débilmente del ala de N, notó el cambio en el ambiente. El aire pareció espesarse. El zumbido sordo de la electricidad en los cables cercanos se volvió más agudo, como si la mismísima estructura del edificio temiera la presencia que se aproximaba. Incluso Khan, cuya mente era normalmente un remolino de quejas egoístas y excusas, sintió un escalofrío mecánico recorrer su espalda de mala soldadura. Entonces ocurrió. Un zumbido brutal partió el aire como un látigo, un rayo de energía blanca translúcida estalló a través de la niebla, acompañada de un estallido chispeante que dejó un retumbar sordo vibrando en las paredes. La descarga impactó cerca de Uzi, envolviéndola en una burbuja energética que brillaba tenuemente como el cristal de hielo a contraluz. Antes de que N pudiera siquiera procesarlo, la burbuja jaló violentamente a Uzi, arrancándola de su ala de manera brutal, separándolos como una red que captura a una presa caída. Uzi apenas alcanzó a emitir un pequeño grito ahogado, sintiendo su cuerpo, maltrecho y herido, suspendido en un tirón irresistible. Los ecos de colisiones metálicas resonaban a lo lejos, perdidos entre el vapor, como si gigantes invisibles estuvieran combatiendo en algún punto más allá del alcance de su vista. Luego, en medio de la niebla iluminada por luces parpadeantes, una figura emergió, un pilar. Una silueta intimidante, como si la misma gravedad se distorsionara a su alrededor. El traje antidisturbios, impecable y de líneas imponentes, reflejaba los pocos destellos de luz como un espejo de guerra. En su casco, un visor de color azul eléctrico cortaba la bruma como el ojo de un depredador en plena cacería. Sostenía a Uzi bajo un brazo, como un soldado arrastrando a un camarada caído, o como un cazador protegiendo a una cría. El silencio inicial fue roto por un aplauso lento. 1, 2, 3 palmadas. Sarcásticas. Cargadas de una teatralidad ácida y despreciativa. Como si el dueño de esos aplausos juzgara con total desdén a todo aquel que lo rodeaba. N no se movió. No podía. Miró sus propias manos, aún goteando el aceite oscuro de Uzi. Miró sus dedos extendidos, temblorosos, y algo dentro de él simplemente crujió. No era un fallo del sistema. No era daño físico. Era algo mucho peor. Una ruptura invisible. Una grieta en su propia identidad. ¿Qué acabo de hacer? Las palabras de Isaac, aquellas que había ignorado tan fácilmente, resonaban como cañonazos en su mente procesal. Vas a dejar que te usen para hacer algo que ni siquiera entiendes. Miró a Uzi, miró su cuerpo frágil, su cabello enmarañado de un violeta sucio por la sangre y el aceite, su rostro contraído en dolor y confusión. Un rostro que, hace apenas un momento, había confiado en él. Una confianza que la había destrozado. ¿De verdad iba a matarla? Solo porque alguien me dijo que debía hacerlo. Solo porque nunca me pregunté quién soy realmente. Su núcleo interno titiló en rojo. Pero dentro de él, en algún lugar más profundo y oscuro, sentía que su alma, si es que alguna vez tuvo una, estaba goteando hacia la nada. Isaac detuvo su aplauso. Su figura se quedó ahí, hierática, con la cortadora de plasma sujeta con firmeza en su otra mano libre, como una advertencia implícita. Se inclinó levemente hacia Khan, que apenas podía sostener el control remoto en sus manos temblorosas, con la mirada perdida entre su propio terror y la humillación absoluta. La voz de Isaac rompió el silencio como una cuchilla, cargada de un tono monótono, seco y brutalmente sincero. Así que no tienes agallas. El casco ligeramente inclinado, el visor brillando como el acero incandescente. Me pregunto qué pensaría de ti la madre de esta enana, si pudiera verte ahora. Khan no respondió. No podía.
Solo sujetaba torpemente el control, como si fuera su última tabla de salvación. Isaac extendió un dedo, señalando la consola que Khan apretaba como un cobarde. Adelante. Dijo, su tono goteando sarcasmo. Termina lo que estabas a punto de hacer. Encierra tus puertas. Sella tu pequeño santuario de negación. Sus palabras se endurecieron aún más. Porque si ni siquiera la muerte de tu propia hija es suficiente para sacarte de tu burbuja patética, entonces nada lo será. Khan retrocedió, sus ojos parpadeando con miedo. Su mente estaba dividida entre su instinto miserable de autoconservación y la punzada abrasadora de una culpa que no quería enfrentar. Un susurro, más tembloroso que cualquier ventilador agonizante, se escapó de sus labios. No es mi culpa. Isaac dio un paso adelante. El metal crujió bajo su bota. El ambiente se tensó aún más, como si el mismo aire se rehusara a fluir. Si sobrevives a esto, continuó Isaac, su voz ahora apenas un gruñido, y vuelves a mirar a tu hija como si fuera una carga, asegúrate de que yo no esté cerca. Pausó, dejando que el veneno de sus palabras se asentara. Porque si lo estoy, no habrá una segunda advertencia. Khan, derrotado, destrozado por dentro aunque su cobardía aún lo sostenía, apretó un botón en la consola. Las compuertas pesadas de su refugio comenzaron a cerrarse, bloqueándolo del mundo exterior. Sellándolo dentro de su prisión de culpa y miedo. Uzi, aún colgada del brazo de Isaac, parpadeó lentamente. Sus sentidos eran un caos. Dolor, confusión, humillación, y un rastro de algo más antiguo. Orgullo. Aunque todo dolía, aunque cada músculo de su cuerpo protestaba, una chispa encendió su pecho. Ella había intentado luchar. Ella había querido salvarse. No era culpa suya que Khan hubiese fallado. No era su culpa ser abandonada. Y aunque no entendía todo lo que estaba pasando, una pequeña parte de ella, quizá más valiente de lo que era justo para alguien tan joven, hizo un juramento silencioso. Nunca más dependeré de alguien como él. Por encima del dolor. Por encima del miedo. Se obligó a mantenerse consciente. Observó a Isaac, su figura imponente, su presencia que parecía distorsionar la realidad alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. El eco metálico de los pasos de Isaac resonaba en el interior silencioso del búnker mientras, de vuelta al presente, Uzi, aún algo aturdida por todo lo ocurrido, parpadeó un par de veces. La joven dron, colgada semi-informalmente sobre el hombro de Isaac mientras este avanzaba, torció ligeramente la cabeza para mirarlo de reojo, todavía procesando cómo había llegado hasta allí. ¿Verdad? Con voz baja, curiosa pero tendida de un respeto recién nacido, preguntó. Oye, ¿cómo entraste? Inclinando un poco más su cabeza, sus ojos violetas titilando débilmente bajo la tenue luz del ambiente. ¿No se supone que la compuerta principal era, ya sabes, impenetrable? Isaac se detuvo por un segundo. No giró el rostro. Solo se quedó allí, en silencio, como si la pregunta hubiera activado un resorte viejo en su memoria. Un largo suspiro escapó de sus labios tras la visera del casco antidisturbios. Gruñó bajo, con un tono de no quiero tener esta conversación ahora mismo. Supongo que, es una historia corta. Y entonces, el pasado lo arrastró de nuevo. Un viento helado soplaba entre los restos humeantes de la ciudad. El suelo estaba salpicado de huellas apresuradas, zancadas profundas que indicaban la dirección de lo que probablemente había sido una estampida de desesperación. La neblina de vapor, la sangre y el aceite manchaban las ruinas mecánicas a su alrededor. Isaac avanzaba rápido pero mesurado, siguiendo el mapa improvisado en su módulo de navegación, rastreando las últimas señales energéticas conocidas de Uzi. Cada paso que daba, cada fragmento de destrucción que cruzaba, solo confirmaba una cosa. Si no se apuraba, encontraría más cadáveres que respuestas. Finalmente, la compuerta apareció, gigantesca, sólida, empotrada en el concreto reforzado del búnker. Un monumento al miedo y la supervivencia que los Worker Drones habían construido con desesperación. Isaac se plantó frente a ella. Apretó los dientes dentro del casco. Sintió una punzada en el estómago. Un susurro viejo, de épocas pasadas, le recorrió la espalda. El peso de todas las veces que llegó tarde. El olor fantasma de la sangre que no pudo detener. Así que, intentando alejar el nudo en su garganta, hizo lo primero que se le ocurrió. Levantó ambos brazos hacia el cielo de forma dramática, como un actor de teatro barato, y declaró con voz monótona. «Ábrete, sésamo». La puerta, como era de esperarse, no reaccionó. Unos segundos de silencio incómodo pasaron. Una bocanada de vapor salió de la exhalación larga que dejó escapar.
Isaac dejó caer los brazos a los costados, el metálico sonido de su traje acompañando su decepción. Genial. Lo merecía. Entonces, sin más ceremonia, cerró ambos puños. Los nudillos crujieron como ramas secas. La tensión recorrió sus brazos como una corriente viva, endureciendo los músculos debajo de la capa de blindaje. Se acercó a la puerta y, apoyando una mano sobre ella para medir su grosor y textura, soltó otro suspiro. Y luego, con la precisión quirúrgica que solo da la desesperación entrenada, lanzó el primer golpe. El impacto retumbó en el concreto como un cañonazo amortiguado. La compuerta vibró violentamente. Un leve crujido se oyó desde el mecanismo interno, apenas perceptible, como un gemido de rendición. Isaac no se detuvo. Lanzó otro puñetazo, directo al mismo punto. El blindaje cedió con un sonoro crack. Pequeñas deformaciones empezaron a expandirse en forma de telaraña alrededor de su puño. Un golpe más. Y otro. Cada uno acompañado de un gruñido seco, casi animal, cortando el aire como martillazos sagrados. Finalmente, tras otro impacto cargado de furia muda, los anclajes internos de la puerta comenzaron a ceder. Isaac enroscó sus manos enguantadas dentro de una de las hendiduras que había forzado y, con un esfuerzo brutal, tiró hacia sí. El concreto chirrió, el acero protestó. Con un tirón final, arrancó la compuerta entera, levantándola como si fuera un simple panel de hojalata abollada. Sus músculos, amplificados por el traje, se tensaron como cables de acero. Y, sin siquiera mirarla dos veces, la lanzó hacia un costado. La pesada puerta voló varios metros antes de aterrizar con un estruendo sordo, doblándose aún más bajo su propio peso. Isaac se quedó ahí, de pie, respirando hondo, mirando la entrada abierta del búnker. Y sin más palabras, con el frío metal reflejando la luz mortecina del exterior, dio un paso adelante y desapareció en la oscuridad. Isaac no dijo nada más, solo se encogió de hombros, como si todo eso fuera una trivialidad. Uzi, aún colgada de su hombro, lo miró con los ojos muy abiertos, procesando la imagen mental de lo que acababa de describir, aunque él no había dicho casi nada explícito. Tragó saliva. Un estremecimiento le recorrió la espalda metálica. ¿Me recuerdas nunca hacerte enojar?, dijo, en voz baja, casi un susurro. Isaac soltó una exhalación breve, algo parecida a una risa áspera. Depende. ¿Te gusta respirar? Uzi no respondió. Solo se aferró un poco más fuerte a su traje, tratando de ignorar el incómodo calor que le subía al rostro. La marcha continuó. El peso invisible de lo que había ocurrido seguía en el aire, pero por un momento, solo por ese breve instante, Isaac había logrado aligerarlo. Con brutalidad, sí, pero también, de alguna retorcida manera, con protección. El eco de sus pasos metálicos aún se deslizaba por los corredores, como si la conversación anterior con Uzi no quisiera apagarse del todo. Ella seguía apoyada contra el pecho blindado de Isaac, todavía digiriendo la escena mental de cómo había arrancado una compuerta de varios metros de espesor sin siquiera usar una herramienta. El silencio tenso del búnker parecía engullirlo todo, hasta que, de pronto, tuk, tuk tuk, clic. Una vibración sutil recorrió el suelo. Isaac lo sintió antes de escucharlo. Un instante después, la iluminación blanca del pasillo murió con un parpadeo parásito. Y entonces, la oscuridad se vio reemplazada por una luz rojiza e intermitente. Las luces de emergencia se activaron, lanzando destellos en intervalos precisos, casi clínicos, tiñendo las paredes, el suelo y los restos metálicos de un color carmesí que no prometía nada bueno. El cambio fue brusco. Cada latido de luz proyectaba sombras deformadas a lo largo del pasillo, y por un segundo, incluso la figura de Isaac parecía la de un espectro blindado caminando entre ruinas. El protocolo de contención del búnker se había activado. ¿Qué diablos?, murmuró Isaac entre dientes, mirando de reojo a los paneles que rodeaban la pared. Y entonces lo escuchó. Un sonido sutil, apenas perceptible, pero inconfundible. CHHHHK, flut flut. Un silbido metálico, agudo, distante. Y detrás de él, un aleteo irregular, casi húmedo. Isaac giró la cabeza de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su cerebro. Los reflejos adquiridos tras años enfrentando horrores inenarrables lo empujaron a virar sobre sus talones, con Uzi aún firmemente asegurada en sus brazos. En el extremo opuesto del pasillo, apenas visible más allá del patrón intermitente de luz roja, una silueta cruzó fugazmente el campo visual. No caminaba, no corría, volaba. Pero no era el vuelo armónico de N, se sintió más calculado, preciso era algo torcido, pesado, frío. Isaac no necesitaba más pistas.
Su mirada fue arrastrada por instinto hacia arriba. Allí, en el techo, distinguió el mismo conducto de ventilación brutalmente forzado por donde había visto escapar a N. El metal estaba doblado hacia afuera, como si algo hubiese irrumpido con fuerza desproporcionada desde adentro. Isaac no vaciló. Al carajo. Flexionó las piernas. El exotraje crujió. Los servomotores descargaron energía en un instante preciso, calculado, brutal. ¡Bum! El salto lo impulsó hacia arriba con fuerza descomunal. Sus botas dejaron una ligera marca de hundimiento en el suelo mientras se proyectaba hacia el techo. En el aire, giró el cuerpo con precisión felina, sosteniendo a Uzi contra su pecho para protegerla del impacto. Una mano libre se extendió, capturando el borde del conducto con fuerza. El metal chilló bajo sus dedos, pero no cedió. Con un solo impulso, Isaac se impulsó dentro del conducto, los pies empujando contra la pared. Acomodó el cuerpo para no dañar a Uzi con el borde rugoso mientras la sostenía con un brazo firme. La oscuridad lo envolvió por un instante, pero al menos, ahí dentro, estaban ocultos. Silencio. Solo los zumbidos de los motores de emergencia, y el leve entrecorte de la respiración de Uzi mientras se aferraba a él, sin decir palabra. Desde abajo, un nuevo sonido emergió. Tic-tac-tac, KLK KLK KLK, flup, flup flup. Algo más había entrado, más de una cosa. Isaac no se movió, no dijo nada, solo esperó, y pensó. No hay vida en este planeta más allá de ellos. Nada más debería estar aquí. Y ese aleteo, creo saber qué es. Sus dedos se cerraron un poco más fuerte sobre su arma, pero no la encendió aún. No podía arriesgarse a un disparo y delatar su posición. Uzi, con un hilo de voz apenas audible, murmuró. ¿Qué era eso? Isaac, sin mirar, respondió en tono bajo y seco. Probablemente las compañeras del bolsón. ¿Las conoces? Hubiera deseado que en buenos términos. Ella se quedó callada un momento, observando la tensión de los músculos en sus brazos. ¿Crees que logren pasar las compuertas de seguridad? Isaac suspiró. Entonces esto va a ponerse muy feo, muy rápido. Una pequeña pausa. Pero al menos ahora tengo compañía. Por un segundo, Uzi no supo si lo decía en serio, o como sarcasmo. Y por primera vez desde que se cruzaron, sonrió débilmente. En el exterior, los pasos seguían. El sonido metálico de garras o piernas mecánicas. El zumbido de mecanismos oxidados. Y ese aleteo, ese maldito aleteo. Pero arriba, en la oscuridad del conducto, el silencio se volvía soleado. Por ahora. N yacía sobre el suelo frío y ensangrentado del pasillo, con el cuerpo medio torcido, como si su sistema aún no supiera si debía rendirse o seguir luchando. Su brazo izquierdo, maltrecho y expuesto en varios puntos, se extendía hacia un borde de metal retorcido en la pared, como si esa garra oxidada pudiera anclarlo a algo más que la estructura, a su propósito, a su identidad, a su existencia. Pero incluso esa resistencia comenzaba a resbalar entre sus dedos mecánicos. El pasillo se tambaleaba. No físicamente, no del todo, pero para N, el mundo giraba con una intensidad errática, como si su sistema de navegación estuviera emitiendo datos en direcciones opuestas, como si cada parte de su ser hubiera dejado de estar de acuerdo consigo misma. Luces rojas parpadeaban desde el techo, dibujando sombras que se arrastraban como espectros líquidos por los muros. Cada destello devolvía una imagen distinta del lugar, una prisión, una escena de guerra, una jaula de vidrio a punto de romperse. Dentro de él, no había silencio. Todo lo contrario. Había ruido. Pero no uno mecánico, no uno físico. Era un sonido dentro del alma, si es que los Murderons podían tener una. Un remolino de datos, órdenes, fragmentos de código superpuestos. Elimina. Ejecuta. Mantén el objetivo, ecos automáticos que no eran suyos, pero que siempre creyó que sí. Instrucciones que no recordaba haber elegido. Instrucciones que siempre habían sido su brújula. Hasta ahora. Cerró los ojos. Su rostro, tenso y cubierto de hollín, fruncía las cejas en un gesto más humano que mecánico. Le dolía. No físicamente, al menos no solo, sino algo más profundo. Algo que latía entre líneas de código, como si su programación fuera arrancada con tenazas oxidadas. Como si alguien desoldara con violencia cada parte que antes lo obligaba a obedecer. Se sentía desnudo, expuesto, como si una vieja y pesada carcasa estuviera siendo retirada de su espalda centímetro a centímetro. Un exoesqueleto invisible al que se había acostumbrado, incluso amado por costumbre, ahora era despegado de su ser. Y cuanto más se alejaba, más ligero se sentía. Y cuanto más ligero se sentía, más miedo tenía de caer. No sabía quién era sin ese peso. Pero lo estaba descubriendo. La corriente interna que solía guiarlo, esa voz muda entre líneas, esa presencia que lo corregía sin que lo notara, ya no fluía.
Su presencia se volvía errática. Su poder se disipaba, como niebla enfrentando el sol. No desaparecía sin luchar, por el contrario, parecía resistirse. Un murmullo flotó entre sus pensamientos. No era una voz clara, ni una frase concreta. Era como el rugido de un motor que se apaga a la fuerza. Una protesta visceral desde lo más hondo de su ser, una tormenta de desobediencia en formación. No te detengas, sigue, ella debe, no pienses, no cuestiones, no, este no es tu camino. Las frases no tenían emisor. No estaban construidas con lenguaje. Eran impulsos desesperados que sabían que estaban muriendo. No eran advertencias, eran súplicas. Pero ella no las obedecía. Ni siquiera las escuchaba con temor. En lugar de eso, las sentía cada vez más lejanas, como cuando uno se despierta de un sueño tan pesado que ya ni siquiera recuerda su forma. Solo el vacío que deja. El brazo con el que se sostenía tembló y finalmente cedió. Su cuerpo cayó sin resistencia. De no ser por el eco de su propio colapso, uno habría pensado que había muerto. Pero en ese derrumbe, algo se alzó. No en su exterior, sino dentro. Una conciencia. Una chispa. Había más espacio en su cabeza. Más aire, aunque no respirara. Un suspiro sin pulmones. Una brisa entre placas metálicas. Por primera vez, no había comandos gritándole qué hacer, ni algoritmos interrumpiendo sus pensamientos con advertencias o protocolos. Había silencio. Y en ese silencio, estaba él. Solo él. ¿Qué soy? No había respuesta. Pero tampoco había miedo. Sus ojos se abrieron lentamente. El rojo de su iris brilló con un parpadeo tembloroso, como si por primera vez respondiera a su voluntad, y no al diseño preestablecido. El rostro de Uzi cruzó su mente. No como blanco. No como amenaza. No como anomalía. Sino como alguien. Sus manos se movieron apenas. Temblaban. Su pecho mecánico emitía un zumbido irregular, como si su núcleo tratara de procesar emociones que nunca fueron parte de su sistema operativo. Culpa. Confusión. Curiosidad. Compasión. Casi podía escucharse a sí mismo preguntándoselo. Y aunque no entendiera nada aún, aunque siguiera roto, sangrando, jadeando entre procesos defectuosos y pensamientos nuevos, sabía que no estaba completamente perdido. Porque por primera vez, había elegido. No mucho después, en medio de la penumbra asfixiante y el sonido mecánico de sistemas fallando a lo lejos, algo cambió. Un leve pulso. Una vibración en el aire, no una alarma. No un enemigo. No una orden. Presencias. 2. Las conocía. No necesitaba verlas aún. No necesitaba escucharlas. Las sentía. B. Y J. Pero no levantó la cabeza. No giró el cuerpo. No porque no pudiera, sino porque ahora quería permanecer en este momento. Respirando en la oscuridad. Reconociéndose. Despertando, quizás, por primera vez. Un zumbido leve persistía en los oídos de N, como si el silencio tras la tormenta tuviera aún su propio eco. Sus pensamientos se acomodaban despacio, como piezas de un rompecabezas que nunca creyó que tuvieran otro orden posible. Y justo cuando esa recién adquirida paz comenzaba a tomar forma, los sensores de movimiento en su cabeza se activaron. Un temblor metálico. Un repiqueteo suave desde arriba. Como el sonido de garras mecánicas arañando acero. N levantó lentamente la mirada. Dos figuras se deslizaban con soltura por el techo, fundiéndose con la penumbra como cazadores que sabían dominar la oscuridad. Sus siluetas eran inconfundibles, delgadas, elegantes, letales. Sus ojos resplandecían con luz propia, reflejando la alarma intermitente del pasillo. B y J sus compañeras. Su escuadrón. B fue la primera en dejarse caer. Con una maniobra ágil y fluida, se impulsó desde el techo, girando en el aire como una hoja afilada lanzada con precisión. Cayó en cuclillas, amortiguando el impacto con gracia felina. J la siguió con un salto más seco, más directo, su caída marcando un golpe breve en el suelo que dejó vibrar el aire durante un segundo. Ambas se alzaron con sincronía, una al lado de la otra. N aún no se movía, aún no decía nada. Solo los miraba. Fue J quien rompió el momento, su tono habitual teñido por una nota que oscilaba entre burla y sorpresa. ¡Wow, N! Sus ojos se movieron con detenimiento, evaluando la escena con una mezcla de juicio profesional y humor hiriente. N no reaccionó. Pero J sí lo hizo. ¿Estoy soñando o por fin te las arreglaste para hacer algo útil? Añadió con una sonrisa que no era completamente cruel. Más bien, un poco impresionada. O divertida. B se acercó unos pasos, sus botas golpeando el suelo con un ritmo seguro. Miró la gran puerta destrozada, sus bordes doblados, el metal arrancado con violencia.
Llevo meses intentando abrir esa maldita cosa, comentó con un tono casi entusiasta. No sabía que fueras tan fuerte como para arrancarla. ¿Usaste cadenas o tus propias manos? Porque, buen trabajo, N. Fue una frase sencilla. Un cumplido. Algo que para otros habría sido trivial. Pero para N. Fue como un rayo suave que atravesó el concreto de su pecho. La miró. La miró de verdad. Sus ojos buscaron los de ella como si esperara encontrar algo ahí. Una señal, un reflejo, un mínimo indicio de que había algo más que solo una línea de camaradería entre ellos. Algo que no se podía admitir en voz alta. El elogio le provocó una sensación cálida. Pequeña, quebradiza, pero real. Bell lo había reconocido. Su voz. Su sonrisa. Sus palabras. Y por primera vez, no por sus errores, no por sus distracciones, no por ser el alivio cómico o el eslabón débil, sino por hacer algo bien. Una parte dentro de él, una que no se había apagado del todo, se iluminó con timidez. No con esperanza, aún no. Pero sí con una especie de gratitud que se mezclaba con la emoción infantil de ser visto. Intentó hablar. La voz le salió rota, con estática. ¿Tú mi nombre recuerdas? Pero no hubo respuesta. Ni un sí, ni un no. Solo un silencio rápido y evasivo. Como si no lo hubiera escuchado, o peor, como si hubiera decidido no responder. B giró sin más y se alejó en un salto, destruyó una de las rejillas del conducto en el techo y se coló, sin mirar atrás, ocupada ya con otros asuntos. Será fácil entrar en la última puerta con este conducto. El que mate menos se comió un misil. Y N, aún con la mirada perdida en el punto donde ella se desvaneció, sintió como ese pequeño fuego que apenas había comenzado a encenderse, se reducía a brasas. No se apagó, pero tembló. J, mientras tanto, se había mantenido detrás. Observando. Calculando. Entonces habló con ese tono fuerte, jovial y profesional que solía usar cuando creía estar en control de todo. Muy bien, niño. A la compañía le va a encantar. N parpadeó. Compañía. La palabra fue como un clavo contra la pizarra de su mente. Jency Jensen. Como si de pronto le recordaran que todo esto tenía un dueño. Que su vida, sus órdenes, incluso sus victorias, no eran suyas. Algo se encogió en su interior. Tensión. Desconfianza. J no pareció notarlo. Si eliminamos esta colonia, seremos el mejor escuadrón del trimestre. Su voz se tornó cantarina, liviana, mientras caminaba en círculos suaves, de espaldas a él, como si recitara una canción que había repetido muchas veces. Y ya sabes lo que eso significa. Añadió bajando la voz y mirando a N por encima del hombro. Lapiceras gratis. Sacó una de su cinturón como si fuera una recompensa real, valiosa. Una pluma de diseño barato con el logotipo de la empresa en letras brillantes, casi burlonas. Se la ofreció a N con una sonrisa de costumbre. La misma sonrisa que usaba cuando todo iba según lo planeado. N la tomó por reflejo, con lentitud. La observó en su mano. Era ligera. Brillaba levemente. Antes, él habría suspirado con emoción, tal vez incluso la habría girado entre los dedos con alegría. El N de antes, el que aún se esforzaba por agradar, por ser parte, por obedecer. Pero ahora, solo la sostuvo. Y no sintió nada. El plástico era frío. El logotipo le resultaba extraño. La tinta no importaba. Era solo un objeto. Vacío. Como esas promesas que alguien recita sin alma. Como un premio sin propósito. Y mientras J seguía hablando, ensimismada en sus propios logros, N bajó ligeramente la mirada, fijándola en la pluma. No dijo nada. Pero algo en sus ojos cambió. El silencio que quedó tras la conversación anterior se alargó por unos instantes más. J ya se había acercado al acceso hacia el búnker, con la seguridad de quien cree que todo está bajo control. Sus sensores visuales analizaban los puntos de entrada, y sus dedos acariciaban el marco metálico mientras preparaba su habitual entrada acrobática, lista para arrastrar la violencia consigo como una cometa amarrada al cuello. Pero entonces... Oye, JN habló. Fue un tono tranquilo, pero cargado con algo que no había mostrado antes. Un peso diferente, una pausa pensada. No una excusa, ni una frase nerviosa para complacerla. J se detuvo en seco, casi de forma mecánica. Giró solo un poco la cabeza, como si no terminara de creerse que había escuchado bien. No es que no quiera seguir, ya sabes, con el trabajo. Asesinar a estos Worker Drones. Sus palabras fueron lentas, calculadas. Pero había una tensión evidente entre ellas. Una intención.
Pero últimamente, me ha surgido una pequeña, curiosidad. J se giró por completo, cruzándose de brazos con un gesto relajado pero con los ojos entornados como cuchillas afiladas. ¿Curiosidad?, repitió, escaneándolo de arriba abajo como si buscara algún mal funcionamiento. N dio un paso adelante. Ya no era el mismo chico nervioso que se escondía detrás de una sonrisa y frases incómodas. Mantenía su amabilidad, sí. Su tono no era agresivo. Pero sus ojos no vacilaban. Sí, ya sabes, cosas pequeñas como, ¿qué va a hacer la compañía con nosotros una vez que terminemos aquí? Silencio. J frunció levemente el ceño, no lo suficientemente molesta aún, solo confundida. ¿Disculpa?, soltó, ladeando la cabeza como si N hablara en otro idioma. Él se encogió de hombros, con esa sonrisa casual que solía usar, pero ahora con ironía apenas oculta. Digo, un worker drone me mencionó algo interesante. Que si queríamos salir del planeta, quizá podríamos arreglar nuestro módulo de aterrizaje. Ya sabes, ese que casualmente fue diseñado para no tener retorno. Pero eso va contra las reglas. Se detuvo solo un segundo, alzando un dedo al aire con un gesto paródico y voz dramática. Muy en contra de las reglas. J no respondió. Solo lo miraba. La sonrisa de N se desvaneció gradualmente. Sus hombros bajaron. Su tono ahora era más directo. Y me hizo pensar, ¿por qué un diseño así? ¿Por qué no hay plan de regreso? ¿Por qué cada escuadrón enviado nunca responde, nunca vuelve, nunca siquiera es mencionado otra vez? Porque, J. Sus ojos lo decían todo. La máscara se había caído. No estaba hablando desde la ingenuidad. Estaba haciendo una acusación velada. Empiezo a creer que a la compañía no le agradan tanto los robots. Y adivina qué, se acercó un poco más. No de forma amenazante, sino como quien lanza la verdad como una bala directa al núcleo. Nosotros somos robots. Robots descartables, J munición reciclable. Carne sintética con fecha de caducidad. J no apartó la mirada. Su expresión se congeló. N apretó los puños. Yo me equivoqué. Muchísimo. Pero al menos ya me di cuenta. Un silencio mortal cayó entre ambos. Y entonces J sonrió. No fue una sonrisa amable. Ni siquiera falsa. Fue esa sonrisa suya, tan limpia, tan elegante, y tan peligrosa. Se acercó despacio, con movimientos fluidos, casi juguetones. Su tono de voz se volvió dulzón, como si hablara con un cachorro que acababa de morder la mano equivocada. No puede ser, compañero, ¿estás dudando de la compañía? Apoyó una mano sobre el hombro de N. ¿Tú? ¿Mi dulce N? Aparentemente. Respondió él, sin apartar la vista, su tono neutral, su pulso inalterable. Vaya, qué conveniente. Susurró ella, como si compartiera un secreto perverso. J bajó la cabeza un poco, aún con la mano en su hombro. Porque justo ahora, ya tengo la excusa perfecta para deshacerme de ti. Un clic apenas audible. Un crujido metálico se sintió bajo su brazo. En un instante, la muñeca de J se transformó con fluidez biomecánica. La mano se replegó hacia adentro, mientras un módulo reluciente emergía con un zumbido grave. No era un arma común. Era un encriptador de microchips malware. Un virus diseñado no para destruir el cuerpo de un murder drone, sino su alma. Su núcleo. Una sentencia de desintegración de identidad. Lo peor que podían usar entre los suyos. Pero esta vez, N no retrocedió. ¿Sabes qué, J? Dijo él, mirando fijamente el arma mientras su voz bajaba en susurro firme. Adelante. J parpadeó, confundida un instante. Hazlo. Intenta usar eso. Pero no esperes que eso cambie, que tanto tú como B y yo estamos condenados y vamos por el mismo camino. Se inclinó hacia ella, sus ojos brillando intensamente, sin miedo. Porque si tú vas a defender una compañía que no duda en aplastar lo que no entiende, yo voy a defender mi derecho a pensar. A dudar. A elegir. Si eso te molesta, entonces quizás la que está rota, eres tú. Yo puedo ver a través de este espejo roto. Anda, haz lo que ibas a hacer y ve por tu fuente de escapismo. J apretó los dientes. Su gesto se endureció. Y N sonrió. No por cinismo, no por burla. Por primera vez, sonrió porque sabía quién era. J solo lo miraba. Por unos segundos, apenas unos miserables segundos, su rostro mostró algo similar a decepción. No tristeza. No pesar. Solo la amargura de quien se despide de una herramienta que ya no sirve. Tú antes eras divertido. Escupó con voz hueca. Y entonces se lanzó.
Con la velocidad de una descarga fulminante, J se abalanzó sobre N. Su brazo derecho se transformó en un aguijón afilado, prolongado, brillante con un fulgor púrpura pulsante. El encriptador. No hubo grito. No hubo impacto seco. Solo un zumbido agudo mientras la punta atravesaba el pecho de N, inyectándole el código corrupto del malware. Una pulsación púrpura se extendió por su cuerpo desde el punto de impacto. Como una plaga viva, se arrastró por sus circuitos. N gruñó, sus rodillas se doblaron y cayó al suelo. Su visión fue lo primero en fallar. Distorsiones de código, líneas cruzadas, sonidos entrecortados. El HUD se convirtió en una ruina de advertencias y errores. Su sistema trató de defenderse, pero el virus era quirúrgico. Cortaba el control de sus extremidades, saboteaba comandos motores, comenzaba a apagar sus procesos vitales. Aviso. Núcleo comprometido. Propagación en curso. 39%, 67%, sectores cognitivos afectados. Y sin embargo, N seguía consciente. Tal vez eso era lo peor. J se enderezó, observándolo como quien mira una máquina oxidada. ¿Sabes cuál fue tu verdadero error, N? Dijo con gélida superioridad. Creer que eras más que un producto. Se agachó con elegancia, inclinándose hacia su oído. Nunca fuiste especial. Solo eras una herramienta, rota. Y ahora, por fin, desechada. Se enderezó de nuevo, dándose la vuelta con pasos suaves, como si abandonara un cuarto lleno de basura. Adiós, N, que te corroa la autocompasión mientras limpias el suelo con tu desgracia. Y sin mirar atrás, se deslizó por uno de los conductos de acceso rumbo al búnker. El silencio fue absoluto. Solo el sonido mecánico entrecortado del cuerpo de N tratando de sostenerse. Tembloroso. Arrojado como una muñeca rota en medio del pasillo helado. Fue entonces que los pasos llegaron. Un clam, 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 metálico y resonante. Pesado. Mecánico. Cada pisada sacudía el pasillo con una gravedad invisible. Desde el techo, una compuerta cayó con estrépito. Y descendieron. Primero, Uzi, sus ojos brillando con alarma y desconfianza. Luego, tras ella, el titán acorazado. Isaac Clarke. Vestido con un traje negro de antidisturbios blindado, rayado y arañado por combates pasados. El visor de su casco brillaba con un resplandor tenue color ámbar. El aire en el lugar, gélido y venenoso, no le afectaba. Los filtros del traje siseaban al procesar el veneno atmosférico con cada respiración. El calor de su presencia parecía generar una leve distorsión en el ambiente, casi imperceptible. No fuego. No vapor. Solo un cambio invisible en la presión. Como si el lugar dejara de ser estable. ¿Ese es el idiota con el sombrero? Preguntó Uzi con sarcasmo moderado, pero sin dejar de escanear el entorno. Isaac bajó su arma solo un poco. Observó a N, sí. Y está a punto de dejar de serlo. ¿Lo ayudamos? Preguntó ella, dudando. Podría haberme matado. No lo hizo. No es buena idea moverlo si está infectado. Contestó Isaac. Parece comprometido. ¿Verdad? Estoy, justo aquí. Murmuró N con voz robótica y saturada. ¿Podrían no hablar de mí como si fuera un mueble a medio quemar? Uzi soltó un bufido leve. Isaac dio un paso más. Fue ese momento que algo cambió. No un sonido. No una vibración. No un pulso. Fue una ausencia. Una pausa en el aire. Y entonces. La interfaz flotante que sobresalía levemente del pecho de N, el núcleo infectado, emitió un destello rojo anómalo, seguido de líneas de advertencia completamente nuevas. Anomalía detectada. Entidad fuera de espectro reconocido. Proceso de infección suspendido. Error fatal. Colisión cuántica. Objeto observado. Incompatible. Y luego, sobrecarga. El chip malware chisporroteó violentamente. Una onda eléctrica lo recorrió y provocó que la luz púrpura se fragmentara, rompiéndose en ondas erráticas. Chispas salieron disparadas. Un pequeño fogonazo eléctrico se disparó desde el pecho de en el dispositivo, se sacudió como si estuviera vivo y aterrado, y finalmente, estalló en un crujido apagado. Fragmentos del malware cayeron al suelo. Quemados. Inútiles. Uzi retrocedió. ¿Qué? ¿Eso fue magia o solo tengo fiebre? Isaac no dijo nada al principio. Solo observó con atención. La postura rígida. El casco firmemente sellado. Sus ojos detrás del visor brillaban de manera casi espectral. No lo sé. Dijo al fin, como quien anota un hecho más que lo explica. Pero no fue natural. N jadeó. Se llevó la mano al pecho. Respiró.
vivo. Me siento como si me hubieran metido un USB al revés y me lo hubieran arrancado con un cuchillo, murmuró. Isaac se agachó a su lado. Sin levantar el visor. Sin hablar demasiado. Solo dijo. Levántate si puedes. Aún no estás salvado. Y N, aún tambaleante, aún tembloroso y con 1000 errores internos parpadeando en su sistema, lo hizo. Con la ayuda de una mano extendida que parecía pesar más que el mundo. Fin del capítulo. I trust in you. Fuck you. I fuck you like